Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos, creo que tengo una pinta aceptable. Cosas del directo no, porque no es el directo, esto lo dejo grabado, pero bueno, no tengo maquillador o maquilladora ni estilista antes de ponerme ante la cámara. Bueno, vamos a lo importante, no me enrollo. Dedicamos este vídeo a seguir con la serie de psicometría. ¿En qué punto? Pues donde nos quedamos ayer, obviamente. Donde nos quedamos ayer. ¿Y dónde nos quedamos ayer? Pues hablando de los primeros test mentales. Habíamos hablado de la relación entre Cato y Galton en la Universidad de Cambridge, también entre Cato y Wundt, este último en Alemania. Habíamos comentado que Cato utiliza por primera vez el término test mental en la revista Mind, en su artículo Mental Test and Measurement, publicado en 1890. Aclaramos que los test a los que hacía referencia Cato, como los de Galton, tenían un carácter fundamentalmente sensorial y motor, y que el análisis de los datos puso de manifiesto que la correlación entre este tipo de pruebas y el nivel intelectual de los sujetos era nula. Recordamos que para Cato los test constituían un sistema uniforme que permitía comparar y combinar en lugares y momentos diferentes la medida de las funciones mentales. Compartía con Galton, por último, la creencia de que se podía medir el funcionamiento intelectual de las personas mediante test de discriminación sensorial y midiendo el tiempo de reacción. Pues bien, ahora sí entramos en el contenido del vídeo de hoy, específicamente. Durante las dos últimas décadas del siglo XIX hubo una enorme expansión de los estudios acerca de las diferencias individuales en Inglaterra y en los Estados Unidos. Pese a ello, los test seguían siendo fundamentalmente, como ya hemos avanzado, de tipo sensorial y motor. Fue necesario llegar a finales de siglo para aceptar que estos test no medían la inteligencia. Las puntuaciones obtenidas por los sujetos en estos test no guardaban relación con las medidas de rendimiento escolar, lo que venía a refutar la hipótesis de la relación, o de la no relación, mejor dicho, entre la capacidad sensorial, venía a refutar la hipótesis, he dicho bien, disculpad que me he liado, venía a refutar la hipótesis, es decir, a negarla, de la relación entre la capacidad sensorial y la inteligencia. Pasamos ahora a hablar del desarrollo de los primeros test de inteligencia.
Alfred Binet fue el primero en darse cuenta de que las sensaciones no jugaban un papel demasiado importante en la psicología diferencial y que era necesario centrarse en el estudio de los procesos mentales superiores. Otro de los aciertos de Binet, que por cierto vive en la segunda mitad del siglo XIX, fue darse cuenta de la importancia que tenía la edad de los sujetos como variable interviniente. En 1889 funda con Bonis el primer laboratorio de psicología de la Sorbona, del que llegó a ser director en 1894. Binet trabajó con Simon y realizaron una serie de investigaciones cuyo resultado fue la publicación en 1905 de la que puede ser considerada la primera escala de inteligencia. A diferencia de los test de Galton, este test ya no se ocupaba de las funciones motoras o sensoriales, sino de la capacidad de comprensión y razonamiento de los niños. Esta escala, conocida como la escala de Binet-Simon, constaba de 30 elementos de dificultad creciente, y aunque se incluían algunos elementos de tipo sensorial, la mayoría eran verbales. Esta escala fue revisada en 1908, traducida a numerosos idiomas y adaptada varias veces. La adaptación más conocida del test de Binet fue la que realizó en 1916 el psicólogo americano Temin en la Universidad de Stanford. De ahí el nombre de test Stanford-Binet de Temin. Este test fue traducido y adaptado en España por Germain y Rodrigo en el año 1928. Aunque la finalidad inicial de la escala era detectar a los sujetos que presentaran algún retraso intelectual, posteriormente se utilizó para el estudio de las diferencias en otros niveles. Para poder interpretar las puntuaciones obtenidas, se desarrolló el concepto de edad mental, que equivale a la edad cronológica de los niños intelectualmente normales, cuya media en la escala es igual a la puntuación obtenida por el niño examinado. Esto es, se aplica la escala a una muestra representativa de niños intelectualmente normales, divididos en distintos niveles de edad. Y se calcula la puntuación media de los niños en cada uno de los niveles. Esa sería la norma establecida con la cual comparar los resultados obtenidos. Así, supongamos que se aplica la escala a un niño de 12 años y obtiene una puntuación que coincide con la puntuación media obtenida por los niños de 9 años. Entonces, diremos que la edad cronológica del niño examinado es de 12 años, pero su edad mental es de 9. Temin
consideraba que la inteligencia, Tillman trabaja en la primera mitad del siglo XX, consideraba, decimos, que la inteligencia se podía definir como la habilidad para llevar a cabo razonamientos abstractos y, a pesar de que sigue la táctica de Binet para la elaboración de sus tests, utiliza como medida de la inteligencia el concepto de cociente intelectual, CI, acuñado por Stern en 1912. El cociente intelectual, no coeficiente intelectual como se escucha muchas veces, equivale al cociente entre la edad mental y la edad cronológica, generalmente multiplicado por 100 para evitar los decimales. Como señala Santisteban, al definir el cociente intelectual se establece la primera escala de puntuaciones referida a las aptitudes mentales. En 1937, junto a Merrill, llevaron a cabo otra revisión del test de Binet, y se obtuvieron dos formas paralelas. Ya explicaremos a qué nos referimos cuando hablamos de formas paralelas de un test. Comencemos a hablar ahora de los test colectivos. Todos los test desarrollados hasta el momento que hemos expuesto, desarrollados hasta el momento, decimos, eran de aplicación individual, lo que representaba un gran inconveniente por la cantidad de tiempo que requería su aplicación. Pero la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917 y la necesidad de seleccionar y clasificar el contingente de personas disponibles en función de sus capacidades, hacía imposible la aplicación de este tipo de pruebas. Entonces, se nombró una comisión especial de la Asociación Norteamericana de Psicología, dirigida por R.M. Jacques, con el encargo de investigar nuevos procedimientos que posibilitaran la administración de test en el ejército. Para ello, se pusieron en contacto con Arthur Otis, que llevaba tiempo trabajando en un test colectivo de inteligencia, y a partir de ese material se diseñaron los famosos test conocidos como test alfa y beta, que fueron publicados en 1918. El primero, el test alfa, diseñado para la población general, y el segundo, el beta, para los reclutas analfabetos o aquellos que no dominaban el inglés. Ambos test siguen usándose hoy día tras numerosas revisiones. Este fue el comienzo de los test colectivos. Una vez finalizada la guerra, el uso de los test se extendió a la industria y al resto de las instituciones. En 1922, Cato fundó la primera empresa dedicada a la publicación masiva de test, y a partir de ese año empezaron a utilizarse con normalidad
como instrumento de selección en la administración americana. Su sistema de valoración era sencillo. En general se asumía como puntuación de los sujetos el número de aciertos si para su interpretación se recurría bien a normas cronológicas, edad mental o cociente intelectual, bien a normas estadísticas, centiles o puntuaciones típicas. En 1938 apareció el test de Wechsler-Bellevue para la medición de la inteligencia en los adultos. Y en 1949 apareció una versión para niños, conocida de forma abreviada como WISC. En 1955 apareció una revisión de la escala anterior, denominada Wechsler Adult Intelligence Scale, el WAIS, que a su vez fue revisada en 1981 y en 1967 apareció el Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. La aparición de estas escalas supuso un gran avance en el desarrollo de los test, entre otras cosas, porque se había constatado la falta de efectividad que tenía el test de Stanford-Binet aplicado a adultos. A pesar del gran desarrollo del método de los test, quedaban una serie de preguntas sin respuesta. ¿Qué es lo que miden realmente los test? ¿Existen realmente los rasgos que dicen medir los test? En un intento de dar respuesta a estos interrogantes se desarrollaron el coeficiente de correlación de Pearson y una serie de técnicas correlacionales conocidas bajo el nombre genérico de análisis factorial. Los primeros esbozos de estas técnicas se deben a Spearman, y hay que resaltar la enorme importancia que tuvieron en el desarrollo del método de los test, ya que sin estas técnicas los test mentales hubieran tardado más en perder su carácter básicamente sensorial. El objetivo común de las técnicas reunidas bajo el término análisis factorial es representar un conjunto de variables observables, escalas, ítems, etc., mediante un número más pequeño de variables no observables, sino latentes, llamadas factores, de las que las primeras son indicadores. La influencia del análisis factorial respecto a los test de inteligencia fue doble. Por una parte, dio una fundamentación teórica a su utilización, mostrando que en la mayor parte de las funciones cognitivas interviene un factor general G común a todas ellas. Por otra, los resultados del análisis factorial subrayan la importancia de estudiar otras aptitudes, con P, más específicas en el campo de la inteligencia. Surgen así los primeros test destinados a la medida de las aptitudes y del rendimiento.
Pasamos a abordar las baterías de aptitud múltiple. Los test de inteligencia utilizados hasta el momento en el que nos encontramos en nuestra exposición proporcionaban información acerca del nivel intelectual global de los sujetos, y eso no bastaba. Era preciso trazar su perfil mental en función de las puntuaciones específicas obtenidas en diversos factores cognitivos. Así, a partir de los años 30 y sobre todo a partir de los 40 del siglo XX, cuando ya la técnica del análisis factorial empezaba a dar sus frutos, comenzaron a desarrollarse las baterías de test, baterías de aptitud múltiple, cuya finalidad era procurarnos una medida de la posición de cada sujeto en un cierto número de rasgos. En lugar de una puntuación total, o CI, se obtiene una puntuación por separado para cada rasgo, dando, como señala Muñiz, una mayor importancia a un factor general de inteligencia que articularía jerárquicamente otros factores de grupo. Así lo hace la escuela inglesa, o reclamando un plano de igualdad para factores múltiples, como lo hace la escuela americana. Entre las primeras baterías merecen destacarse la batería de aptitudes mentales primarias de Thurston, que incluía pruebas para la medida de lo que entonces se consideraban los componentes fundamentales del comportamiento inteligente: comprensión verbal, fluidez verbal, aptitud numérica, aptitud espacial, memoria, rapidez perceptiva y razonamiento general. Hoy día existen numerosas baterías. La PMA, la DAT, de uso también habitual. Pasemos a los test de personalidad. Aunque la medida de las diferencias individuales había estado centrada fundamentalmente en el campo de las facultades mentales, se habían hecho algunos intentos de extender el uso de los test a otros campos de la psicología: la personalidad, los intereses, actitudes, entre otras cuestiones. Se puede considerar a Kraepelin como un precursor de los test de personalidad, pues ya en 1894 utilizó el test de asociación libre con pacientes normales para estudiar los efectos psicológicos de la fatiga, el hambre y las drogas, llegando a la conclusión de que todos esos agentes aumentaban la frecuencia relativa de las asociaciones superficiales.
El prototipo de cuestionario de personalidad con carácter psicométrico es la hoja de datos personales de Woodworth, 1917, utilizada en la Primera Guerra Mundial y cuya finalidad era la detección de aquellos sujetos que por padecer trastornos neuróticos graves no eran aptos para el servicio militar. Posteriormente se prepararon distintas formas de este cuestionario e incluso se preparó una forma para niños. De los primeros test objetivos de personalidad, hay 3 que han sobrevivido en la actualidad. Una serie desarrollada por Guilford y colaboradores, una serie similar desarrollada por Cato y colaboradores con posterioridad, y el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, el MMPI, de Hathaway y McKinley, aparecido en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. En general, los test de Guilford y de Cato se usan en poblaciones normales, mientras que el MMPI se usa en poblaciones clínicas. Además, los test de Guilford y de Cato están basados en el análisis factorial y orientados hacia los rasgos, mientras que el MMPI, en su forma estándar, no utilizaba escalas derivadas del análisis factorial y está orientado hacia una clasificación psiquiátrica. Durante la primera mitad del siglo XX se fueron perfilando otro tipo de test. También conviene que lo sepáis, los llamados test proyectivos. En 1921, el psiquiatra suizo Rorschach diseñó el primer test que pretendía dar una visión global y comprensiva de la personalidad. El test de psicodiagnóstico, así llamado, se trata del famoso test proyectivo, también conocido como el test de las manchas de tinta. A partir de este test se desarrollaron otros muchos que pronto se vieron asociados con la psicología clínica y en especial con el psicoanálisis. En 1926 aparece el test de dibujo de la figura humana de Mahofa. En 1938 el test de apercepción temática, TAT, y así algunos otros. No obstante lo dicho, como señalan Goldstein y Gerson, hay varias razones que han contribuido a que disminuya la utilización de estas técnicas. El aumento de la sofisticación científica ha creado una atmósfera de escepticismo en torno a estos instrumentos. En segundo lugar, el desarrollo de procedimientos alternativos, por ejemplo, el MMPI y otros test objetivos, convenció a algunos psicólogos clínicos de que a partir de estos procedimientos se podía obtener la misma información y de una manera menos costosa. Y por último, las técnicas proyectivas en general estaban asociadas en cierta medida con la teoría psicoanalítica. A pesar de estas razones científicas, prácticas y filosóficas, el test de Rorschach sigue mostrando hoy en día su utilidad.
Bien, encaramos ya el tramo final de esta grabación, refiriéndonos a la medición de intereses y aptitudes. Bueno, entre los instrumentos clásicos para la medida de los intereses, merecen citarse el cuestionario de intereses vocacionales de Strong, desarrollado por Strong en 1927, y la escala de preferencias de Kuda, introducida por Kuda en 1934. La más reciente revisión de esta escala es la efectuada en 1985. En cuanto a la medida de las actitudes, creencias y opiniones, su desarrollo efectivo tuvo lugar a partir de 1928, fecha en la que Thurston desarrolló sus dos modelos, la ley del juicio comparativo y, sobre todo, la ley del juicio categórico, junto con los procedimientos experimentales para la recogida de datos que, basados en los métodos psicofísicos desarrollados por Vecna, iban a permitir el escalamiento de los ítems, que no dejan de ser estímulos. La técnica utilizada por Thurston para la medida de las actitudes, tal y como veremos más adelante, permite la ordenación de los ítems. Recordamos, se trata de estímulos a lo largo de una escala continua, en función de los valores escalares que les hayan asignado el grupo de sujetos a los que se les han presentado para su evaluación. Prueba de jueces, así la llamamos. Una vez escalados los ítems, se podrá utilizar la escala para averiguar el grado de actitud de los sujetos en la variable medida, es decir, para escalar a los sujetos. Algunos años más tarde, Likert desarrolló una nueva técnica que vino a paliar algunos de los inconvenientes de la de Thurston, entre otros la prueba de jueces a que nos acabamos de referir. Las escalas elaboradas siguiendo la técnica de Likert están basadas en los mismos principios que la mayoría de los test de aptitudes. Algunos investigadores, entre los que podemos citar a Edwards y Kenny, encontraron que este tipo de escalas eran más fáciles de elaborar que las de Thurston y además diagnosticaban mejor. Con el fin de medir el significado connotativo, también llamado significado afectivo o subjetivo, que determinados estímulos tienen para los sujetos, Osgood, allá por la década de los 50 del siglo XX, revisó todas las teorías del significado y así pudo encontrar el marco teórico que le permitió desarrollar una escala de clasificación para medirlo, el conocido como diferencial semántico. Una nota aquí muy conveniente. Dada la importancia de las contribuciones de Thurston,
no nos extenderemos aquí en este momento de la serie en la explicación de sus modelos y los métodos que llevan asociados. Con posterioridad, en próximas entregas, se hará una exposición algo más detallada de los mismos, junto a otras técnicas como las de Likert, Goodman y Osgood, por su importancia para la medida de las actitudes, con C. Bueno, y tan solo vamos a dejar, hemos concluido ya el vídeo, esta entrega, tan solo apuntamos lo que abrirá el próximo vídeo, la idea o la realidad de la institucionalización del uso de los test. Y es que durante los años 40 y 50 del siglo XX se produjo un aumento considerable en el uso de los test, pero también un cierto abuso, a nuestro juicio. Bueno, lo podemos constatar entre muchas opiniones de expertos. Ello condujo a numerosas críticas sociales e incluso a la prohibición de su uso en determinados estados, lógicamente, de Estados Unidos. Yela, el maestro de la psicometría en España, cuenta cómo en los Estados Unidos se aplicaron durante 1946 unos 60 millones de test a cerca de 20 millones de personas. A las críticas sociales provocadas por los excesos en su uso, en el uso de los test, se unieron ciertas críticas aparecidas en la literatura científica acerca de la adecuación de los mismos para ciertos usos y colectivos, dado que muchos de ellos presentaban determinados sesgos. Una cuestión que, por cierto, está de actualidad. Y bueno, aquí sí, ahora sí, lo vamos a dejar para darle unidad de sentido, unidad de contenido a esta grabación. Nos hemos pasado un poquito del estándar, estamos cerca de los 40 minutos, pero bueno, bien está, lo que bien se redondea, ¿verdad? Bien se perfila. Bueno, si os ha sido esta grabación, esta entrega de mi amigo Freud, si ha sido de vuestro agrado, si os ha resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista, por favor, le dais like, me gusta, y así recibo el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a la suscripción, tanto si sois asiduos como recién llegados a mi amigo Freud. A estos últimos, si formáis parte de este último grupo, os dais un paseo por los contenidos del canal. Estoy convencido de que pasaréis a formar parte de la gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud, también es el vuestro y está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Así ha sido desde el comienzo de esta andadura, allá por mediados de agosto de 2022. Sin más, me despido con un saludo muy afectuoso para todos y todas y con la esperanza de que nos podamos reencontrar con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que no dudéis llegará muy pronto.